El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y a posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo del tiempo ordinario nos encaminamos ya a este maravilloso acontecimiento, a esta aventura de la salvación. Y hablar del tiempo ordinario no significa decir que es algo que no tiene fuerza, que no tiene garra, que no tiene entusiasmo, sino todo lo contrario. Estamos diciendo que los misterios de salvación, importantes, trascendentes, que acabamos de celebrar, ahora vamos a vivirlo en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, donde ciertamente tenemos mucho que practicar y mucho que aprender. El Evangelio de hoy nos ha dicho cosas tremendas, teológicamente hablando. Nos ha dicho que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Juan reconoce que el que ahora va a bautizar existía antes que él, que le precedía a él. Estamos haciendo eco precisamente del prólogo del Evangelio de San Juan, que es anterior exactamente a esta cita del Evangelio de hoy, donde se nos dice, ¿verdad?, que la palabra era Dios y la palabra era Dios y estaba con Dios, y por la palabra vinieron a la existencia todas las cosas. De tal manera que cuando Juan ve a aquel hombre y una vez que ha sido bautizado descender sobre él el Espíritu Santo, en ese momento Juan se da cuenta también por inspiración divina de que efectivamente este es el Hijo de Dios. Y esto es algo tremendo, porque una profecía de hacía más de 500 años atrás había dicho, ¿verdad?, que vendría el Emmanuel, que el Hijo de Dios nacería de una virgen y sería el Salvador de la humanidad. Este mismo profeta, el profeta Isaías, hoy nos presenta precisamente en la primera lectura al siervo de Yahvé, al que está precisamente atento a hacer la voluntad de Dios, a aquel que es capaz de asumir en sí mismo todo el querer de Dios, no de manera egoísta, sino de manera totalmente generosa y volcada hacia afuera, porque Dios sale de sí mismo
para ir al encuentro de su pueblo, un pueblo pecador, un pueblo mentiroso, un pueblo infiel, un pueblo que no le cree. Y Dios continúa creyendo en él, haciendo su obra. Y entonces Dios sale de sí en el Verbo encarnado, en el Hijo. Y este Hijo es Dios en medio de nosotros, con la presencia del siervo de Yahvé, este hombre que da su vida por la salvación de la humanidad. Nos dirá la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios: llega la salvación universal. Ya no es únicamente la salvación para el pueblo de Israel, ya no es únicamente la salvación para el pueblo hebreo, para los judíos, es la salvación para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y esta salvación implica precisamente un compromiso, implica una conversión, implica un volvernos a Dios. Claro, evidentemente es el proceso que hemos de hacer en nuestra vida, ser capaces de acoger a este que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo quita el pecado del mundo? ¿Qué entendemos cuando hablamos de Cordero de Dios? ¿Estamos hablando del Cordero Pascual? ¿Estamos hablando del Cordero Apocalíptico? ¿Estamos hablando del Cordero inmolado? ¿Estamos hablando del siervo de Yahvé? ¿O estamos hablando de todo en una persona? Esto es, en Cristo Jesús, todas estas imágenes que se nos presentan en la liturgia de hoy vienen a ser una sola. De tal manera que la identidad de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret, es tan clara en cuanto a que es el que se ofrece, el que se inmola, el que se da y el que se come también. Es el alimento que nos da la vida eterna. Esto significa, si bien el siervo de Yahvé es un personaje individual, y Jesús, claro, si lo aplicamos a él, es un hombre concreto que nació en un tiempo, ¿verdad?, en un espacio, en una historia concreta, pero también es cierto que es el que representa a todos los hijos de Dios. Por su obediencia, porque obedeció, porque se puso a la disponibilidad de su Padre, porque fue capaz de sintonizar su vida, sus criterios, su propia voluntad con la voluntad de Dios. Y ahí es donde se lleva a cabo la obra de salvación. Solamente llevando a cabo la voluntad de Dios en nosotros es como se puede llevar a cabo la salvación. En Cristo Jesús, mediante la adhesión existencial, el hombre alcanza el estatuto de salvo y el de participado en la gloria de Dios. Qué importante es darnos cuenta, ¿verdad? Este servicio, siervo es el que se pone al servicio. Y qué importante es descubrir que nosotros también como cristianos, como católicos, el día de nuestro bautismo, que recibimos el mismo Espíritu de Jesús, también este día descendió sobre nosotros el Espíritu de Dios, y es el Espíritu que poseemos, y es el Espíritu que tenemos, y es el Espíritu que nos llena de alegría, de esperanza, de fortaleza, de piedad, de temor del Señor. Es el Espíritu que nos vivifica, que nos transforma, que nos convierte. Dejemos guiarnos por Él, dejemos movernos por Él. Permitamos que sea este Espíritu el que nos conduzca, el que nos oriente, el que nos haga tomar decisiones y el que nos haga estar al servicio de Dios en nuestros hermanos. La categoría fundamental de la iglesia, y la iglesia no es el edificio, la iglesia no es allá donde están tocando las campanas, la iglesia somos cada uno de nosotros. Esta es la verdadera iglesia.
este es el templo, este es el edificio, pero nosotros formamos la iglesia, somos las piedras vivas de la iglesia. Pues bien, ¿verdad? La categoría fundamental de la iglesia es la del servicio a Dios y a los hombres. Pero se trata de un servicio desde la libertad, desde el amor, desde la generosidad, desde aquella máxima: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces sí, yo encuentro sentido a mi renuncia, yo encuentro sentido a mi sumisión, yo encuentro sentido a mi servicio, yo encuentro sentido a mi obediencia. ¿Por qué? Porque en mí gravita el Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios me hace dócil a su palabra. Muy triste sería pretender vivir el Evangelio desde las categorías de la esclavitud, del que obedece por miedo al castigo, o desde un pobre sentimiento de obligación ante el amo. Yo obedezco a mi papá porque si no me castiga, o yo obedezco a mi papá porque lo tengo que obedecer, es mi papá. O yo obedezco a la abadesa porque pues es la abadesa y la tengo que obedecer. O yo obedezco a mi guardián porque es mi guardián y lo tengo que obedecer. ¡No! Obedecemos porque amamos, simplemente por eso. Y una persona que obedece por amor es una persona libre. No va a tener ningún complejo. No va a abrigar ninguna frustración. Ni siquiera va a ser una persona depresiva. Todos estos aspectos que acabo de mencionar son el fruto de una vida de esclavitud, de una vida de nuestras propias pasiones, de una vida de nuestras propias apetencias y caprichos. Y nuestra vida no ha de girar en torno a ello. Si somos verdaderamente hijos de Dios, ¿cómo no vivir en esa libertad? ¿Quién puede tener mayor libertad que el que se descubre y es hijo de Dios? ¿Quién me puede quitar esa libertad? Nadie, solamente que yo renuncie a ella. Entonces sí, me convertiré en esclavo de mí mismo, ¿verdad? Pasmosa paradoja la del discípulo, porque es vivir en referencia a alguien, pero es vivir en referencia a alguien que me ama, que me quiere feliz, que me quiere íntegro. No vivir en referencia a alguien que me esclaviza, a alguien que me amenaza, a alguien que siempre, ¿verdad?, quiere que esté a su beneplácito. Esta es la paradoja del discípulo. Siervo de Dios y de todos, al mismo tiempo que amo y Señor de sí mismo y de la creación. Ese es Jesús y esa es la realidad que nos comparte. Siervos y amigos de Dios en Jesús Mesías. Esto es lo que nos da la libertad. Si Jesús es el siervo y en Él está la única posibilidad universal de plenitud, de salvación, esto quiere decir que su modo de ser siervo es el camino, la verdad y la vida. Y que sus seguidores no tememos. En la vida cristiana hay cosas que no se negocian. Y el seguimiento y la fidelidad y la verdad y la entrega y la generosidad y el amor son o no son. Qué importante, queridos hermanos, y qué maravilloso, ¿verdad?, es darnos cuenta de esta realidad que hoy por hoy sale a nuestro encuentro
para decirnos, se puede vivir de otra manera. Se puede vivir desde la libertad de los hijos de Dios, asumiendo esta realidad que proclamamos todos los días en la Eucaristía. Porque después de la consagración del pan y el vino, que ya no son pan ni vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor, proclamamos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Y quiénes son los invitados a la cena del Señor? Todos, absolutamente todos. Pero claro, es como todo, si a mí me hacen una invitación, yo decido si voy o no voy. El problema no es del anfitrión, el problema es del invitado. Y qué importante es esta responsabilidad, queridos hermanos, darnos cuenta que no tiene sentido una vida cristiana, una vida católica, no tiene sentido celebrar la Eucaristía si no reconocemos en primer lugar al Cordero de Dios en la Eucaristía y acto seguido comulgamos, comemos su cuerpo y bebemos su sangre. ¿De qué sirve un reconocimiento si luego no asumo en mi vida que es el que me da vida eterna? Es como si yo dijera, ese es mi papá, pero me da lo mismo que sea él o que sea otro. No. Ojalá y que nos demos a la tarea de reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos si hace falta. Y hablábamos al principio, ¿verdad?, de un camino de conversión, sí, de un camino de volvernos a Dios, sí, para luego poder comer el cuerpo de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y quita el pecado del mundo no porque lo elimina, ojalá y así fuera. No tendríamos estructuras de pecado en la sociedad, ni en la vida personal, pero lo quita porque me perdona, porque me renueva, porque me hace una criatura nueva. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de poder vivir en esa libertad de hijos de Dios y actuar en consecuencia, es decir, amando y sirviendo a Dios en nuestros hermanos.